Gloria a Dios. Qué bueno, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, tenemos pendiente, habíamos quedado que íbamos a platicar algo sobre eso, sobre el bautismo, el fuego y todo, pero vamos a dejar pendiente para después. La otra semana estamos de retiro, estamos de campamento, les recuerdo, esperemos que todos puedan estar, ¿verdad? La otra semana es la actividad allá, ¿verdad? Bueno, vamos a avanzar, tenemos todavía media hora, vamos a platicar esta noche. Quiero que me acompañe a ver en el libro de Gálatas, hay una porción que realmente me inquietó a estudiar un poco sobre esto y vamos a tratar de explicar. Pero quiero ponerle primero la inquietud con la que fui movido para buscar esta porción, para tratar de entender este asunto. En el capítulo 6 del libro de Gálatas, en el versículo 2, hay una expresión que pareciera contradictoria en el versículo 5. Veamos el versículo 2, dice, vamos a ver, 6, 2. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Versículo 2. Luego el versículo 5. El apóstol está exponiendo, pero cuando llega al versículo 5 pareciera que como que se contradijera. Dice, porque cada uno, dice, llevará su propia carga. Entonces, si en el 2 nos dice que llevemos las cargas los unos de los otros, y en el versículo 5 dice que cada uno llevará su propia carga, entonces pareciera como que el apóstol se le olvidó lo que ya había dicho en el versículo 2, ¿verdad? ¿No le parece a usted? ¿Qué pensamiento le surge a usted? Aunque reduzcamos un poquito. ¿Qué pensamiento le surge a usted? ¿Sabe cómo es esto? Esto es como cuando leemos 1 Corintios capítulo 11 acerca del velo. El apóstol Pablo empieza a decir que la mujer debe cubrirse y luego unos versículos abajo dice, y el cabello le fue dado, dice, como velo. Entonces pareciera que ya no hay que cubrirse, ¿verdad? O sea, cuando usted lee arriba y después uno pasa hacia abajo como que se contradijera, pero no existe tal contradicción. Lo que se necesita es entender y explicar, estudiar un poco y entender mejor el asunto. Entonces, así como en Corintios, el apóstol Pablo no se contradice, sino que tiene eso una explicación, la cual ya la hemos dado, y quizá en algún momento volvamos a retomarla, pero por esa razón las mujeres se cubren, porque no es que el apóstol esté quitando lo que dijo en los versículos de arriba, sino que realmente el apóstol está explicando dos cosas que son muy importantes en la iglesia del Señor y que deben de hacerse. Entonces cada versículo tiene su explicación, en el caso de Corintios 11. Pero como ese no es el punto sino aquí sucede lo mismo. No es que el apóstol Pablo se le haya ocurrido al principio en el versículo 2 y luego minutos después cambió de parecer. No es eso. Realmente los pasajes estos tienen, hermanos, que dijéramos, se complementan. Y eso es lo que vamos a aprender esta noche en el tiempo que nos queda, ¿verdad? Muy bien, vamos a iniciar. Quizá no con este versículo, este es el inquietante, pero hay una porción, tal vez empezamos con esto para que no nos va a agarrar el tiempo, ¿verdad? Con lo otro. Muy bien, aquí el problema que tenemos es la expresión. La expresión es la que cambia. Déjeme decirle que esto lastimosamente en nuestras Biblias tradicionales no podemos hacer mucho la diferencia. Pero sí podemos sacar una tremenda lección. Cuando usted lee en la Biblia y le parezca a usted que hay alguna contradicción en lo que dice, déjeme decirle que no existe. La Biblia nunca se contradice en ninguna parte. Entonces lo que hace falta es un poquito más de profundidad en el estudio. Bien, lastimosamente en nuestras Biblias a veces difícilmente podemos darnos cuenta de ello. Porque sencillamente en el versículo 5 dice que cada uno debe llevar su propia carga y en el versículo dice que hay que sobrellevar las cargas los unos de los otros. Entonces la palabra es común. La palabra cargas que se ocupa en el versículo 2, después cargas se ocupa en el versículo 5 y cuando usted lo lee en la Biblia en los dos dice lo mismo. Entonces cuesta un poco encontrar la respuesta a esto. Sin embargo, ¿verdad? La tarea de los predicadores precisamente es indagar un poco más allá de lo que lo hace la cristiandad normal. Entonces cuando uno se pone a indagar en esto, encuentra uno que no existe tal contradicción. Déjeme decirle que las palabras
que se ocupan en el original, cuando en el griego, cuando la Biblia no estaba todavía en este idioma, estaba en griego, y entonces cuando lo estaban traduciendo, cuando lo pasaron a nuestro idioma, entonces pusieron cargas. Pero realmente en el griego hay una diferencia de palabras. En una de ellas ocupa una palabra que en griego se lee, en nuestro idioma se lee fortión, así se lee, fortión. Y la otra es varos, son dos palabras diferentes, varos. Entonces ahí cuando uno se va a ver en las expresiones originales, digamos, entonces es donde uno se da cuenta de que realmente no existe tal diferencia. Porque estas palabras tienen un sentido diferente, un significado diferente. Por ejemplo, la palabra fortium, esta palabra significa, hermano, una maleta, una carga leve, pequeña. Y la palabra varos, al revés, la palabra varos significa una carga ligera, un peso ligero. Mientras que la palabra fortium significa una pesada carga. Entonces tendríamos que leerlo de esta manera. Fíjense bien, leámoslo ahora. Si trasladamos el significado, tendríamos que leerlo así. Versículo 2. Sobrellevar los unos las cargas pesadas de los otros. Así se tendría que leer. Y luego en el versículo 5 tendríamos que decir, porque cada uno debe de llevar su carga ligera. Entonces, cuando usted hace ese, ya no se complica, ¿verdad? Ya no hay problema. Porque el versículo 2 dice que cuando su carga es muy pesada, debe de ayudarle a alguien. Pero que cuando la carga es ligera, debe de aprender a llevarle solo. ¿Sabe cómo es esto? Esto es como cuando la gente, usted se da cuenta cuando la gente viaja, que lleva una gran maleta y que necesitan ayuda, pero llevan otra maleta que ahí la llevan en la mano. Yo viajo a Guatemala a ayudar a mi hermana que una de sus tareas es encomiendas. Ese es uno de sus negocios. Entonces, cada vez que ella viene del Canadá y viene a Guatemala, a mí me toca ir a Guate, por eso no estuve la vez pasada, porque venía y ya entré muy tarde a El Salvador. Muy bien, pero cuando ella viene, ella trae 2 maletas de 70 libras cada una, porque ahí trae las encomiendas. Pero trae otra maletita que es como de 40 o menos tal vez. Y entonces cuando ella sale del aeropuerto, le tengo que ayudar. ¿Con qué cree que le ayudo? Con las grandotas. Porque con la chiquita sale del aeropuerto y viene con su maletita y a mí me toca llevarme la pesada, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo estaba hablando de eso. Estaba diciendo, hay cargas leves que tú tienes que aprender a llevarlas. Y no debes de ser perezoso, porque a veces la gente se vuelve tan perezosa que no lleva ni siquiera las cargas más pequeñas. Y eso no es bueno para el cristiano. El cristiano tiene que aprender. El cristiano tiene que aprender, hermano, a llevar aquellas situaciones, a sobrellevar aquellas situaciones que Dios permita en su vida, hermano, con el propósito de crecer y desarrollarse. Imagínense aquella persona que a todos le tienen que ayudar, que no carga nada. Yo no sé, ahorita no me aflora ningún ejemplo. No me aflora ningún ejemplo, pero hay personas que no les gusta llevar nada, una carga. Y hay otros, y más terrible, hay otros que andan buscando quién les ayude en sus cargas, pero no llevan ellos. ¿No? Y como que esto pesara un montón y yo dijera al hermano Juan, ayúdeme, y cuando miro que él agarra, yo ya no agarro nada. Llevémoslo para allá, y yo no llevo nada. Hay personas que lo que hacen es poner sobre los demás sus cargas y no llevan ellos. Hermano, viera qué problema tenemos en casa, por favor ore bastante, sí. Y la persona a veces nunca ora por su casa. Eso es poner las cargas sobre nosotros y no llevarlas. Entonces aquí es importante entender en esto, ¿verdad? Hermano, van a haber cargas. Cuando hablo de las cargas, hablo de las dificultades que pueden llegar a tu vida, de todo tipo. Situaciones difíciles en tu casa. ¿Verdad? Bueno, los que tienen algunos familiares inconversos, por ejemplo, no se han convertido al Evangelio, de alguna manera es una carga
que pesa, porque sabe uno que si se muere se va a ir al infierno, y uno no quiere que se vayan al infierno ninguno de sus parientes. Y entonces uno está preocupado por eso. Entonces eso es una carga, ¿entiendes? Es una carga que usted tiene que aprender a llevar, porque usted que es cristiano, Dios espera que usted tome tiempos para orar por eso. Es usted. No debe de echarla sobre otro, usted debe de llevar. Bien. Y así una serie de situaciones que pueden llegar a nuestra vida, que hermanos que nos crean cierta preocupación. Entonces tenemos que identificarlas como cargas. Las cargas que debemos de llevar sobre esta tierra, las dificultades, las situaciones, la adversidad, ¿verdad? Todo eso. Ahora, van a haber ocasiones en que la adversidad o esta situación difícil, ¿verdad?, se hace pesada. Cuando se hace tan pesada, entonces se vuelve una carga tan grande que entonces quizás sí necesite usted una ayuda. Entonces ahí es donde entra este versículo. Pero lo primero es cada uno de nosotros debe evaluar y debe identificar eso. Y déjeme decirle que cuando otro le está ayudando en su carga no significa que usted ya no lleve nada, porque así no funciona la cosa. Hay gente que pide que oren por sus problemas para ya no orar ellos. No, el asunto no es así. Ese no es así. El asunto es, como dice este versículo, dice, a ver, el versículo 2, ¿verdad? Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros, dice, y cumplir así la ley de Cristo. Dice acá la ley de Cristo porque, déjeme decirle que el Señor, ¿cómo sería? Una extensión del mandamiento. Por eso la ley de Cristo, hermano, nos habla a nosotros de cómo el Señor estiró o extendió el mandamiento más. Voy a poner un ejemplo. La Escritura dice en Mateo capítulo 5, versículo 22, dice, habla del enojo, ¿verdad? Si quiere leámoslo, no se me vaya. Mateo, acompáñame a ver, por favor. Vamos a ver esto de cumplir la ley de Cristo. Mateo capítulo 5. En Mateo capítulo 5, el Señor hace una extensión del mandamiento. Entonces, por eso se le llama la ley de Cristo. Porque Él hizo un énfasis mayor del que estaba establecido, ¿verdad? Versículo número 22, Mateo 5, 22, dice, déjenme encontrarlo por acá. Dice, pero yo os digo, bueno, en el 21, dice, oíste que fue dicho a los antiguos, dice, no matarás. Oiga, está escrito el mandamiento, no matarás, dice, y cualquiera que matare será culpable del juicio, o sea, va a ser sancionado. Pero en el 22 dice, pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Entonces, una extensión del mandamiento. El mandamiento decía, no debes de matar a nadie, porque si matas a alguien, entonces va a venir juicio sobre ti y todo lo que ya sabes. Pero viene el Señor y dice la ley de Cristo. Viene el Señor y extiende el mandamiento y dice, pero yo les digo que si te enojas con tu hermano, y si dice cosas más abajo, me parece, déjeme estar seguro de ello, 5:22 le dije, ¿verdad? No. Sí, versículo. No perdí acá. 5, ¿cuánto le dije? 22. 22, ¿va? Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano. Y sigue diciendo. Y cualquiera dice que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, hermano, lo que está haciendo el Señor acá es extendiendo un poco más el mandamiento que estaba estableciendo. Entonces, a eso se refiere acá, llevar las cargas los unos de los otros, dice, y cumplir así la ley de Cristo. Porque en la ley normal o en la ley diríamos que cada uno tenía que llevar su propia carga, pero cuando usted ayuda al hermano que en su carga, entonces usted está dando un paso más allá de lo que eran todos los demás. Y está cumpliendo con ello la ley de Cristo, que demanda el que nos ayudemos unos a otros. En el Antiguo Testamento, bueno, no en el Antiguo Testamento, pero yo creo que le expliqué un día sobre lo que era el prójimo, ¿verdad? Y cuando el Señor establece esa parábola es interesante porque dentro de todos los que le podían ayudar a aquel hombre, ¿se recuerda la parábola del prójimo?
¿Recuerda? No mucho. Le voy a citar rapidito algunas cositas para que se recuerde de esa historia, ¿verdad? Dice que iba un hombre que fue golpeado y surgen 3 personas con posibilidad de ayudarle, ¿verdad? Pero ninguna de esas personas que tenían posibilidad de ayudarle, le ayudaron. Entonces este hombre, ¿verdad?, estaba golpeado ahí y llegó uno que era samaritano y le ayudó. Y entonces después le preguntan, el Señor hace la pregunta, ¿quién era el prójimo de este personaje? Y ellos vienen y dicen, bueno, el samaritano, el que le ayudó. El que le ayudó, ¿verdad? El que lo subió a su cabalgadura, lo llevó al mesón y toda la historia que usted ya conoce. Pero ahí podemos ver nosotros el prójimo. El que ayuda. No es el que está, no es como la etimología de esa palabra, ¿verdad? El prójimo en la etimología de esa palabra dice el próximo, el que está más cercano. Pero el sentido que Dios le dio en la parábola es el que ayuda. Entonces, este ejemplo que estamos viendo es similar, es de extensión. El Señor establece, la ley de Cristo está establecida como algo más de lo que tradicionalmente hacen las demás personas. Veamos otro ejemplo, tal vez logro explicarlo mejor en este otro. El versículo 28 de ese mismo capítulo, oiga lo que dice el 28, dice, pero yo os digo, bueno, el 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio. Antes ellos no tenían problema. Pero hoy la cosa es más seria, más difícil. La extensión del Señor, la ley de Cristo. ¿Sí? Leamos otro más, 32, ahí mismo en ese capítulo. Por lo menos leamos los que están en ese capítulo, aunque no nos pasemos a otro. Dice el 32, el 31, dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dice, dele carta de divorcio. Esa es la ley, le permitía. Pero oiga esto, dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, dice, hace que ella adultere, y el que se casa con ella, y ahí explica maldad. Pero lo que está haciendo el Señor aquí es llamándolos a la no separación. A la no separación. La ley de Cristo es la que va más allá de lo que la ley les demandaba a ellos. Por eso el Señor en todo eso cita la ley y luego dice, pero yo les digo, o sea, pero ahora en lo que yo les demando de ustedes un poco más, dice. Y entonces empieza a requerir. Por eso es de que, hermano, ni aún entre nosotros los cristianos debería de haber separaciones. Pero hermano, pero es que me falló, perdónela. Pero es que me falló, perdónela. Está difícil, ¿verdad? Yo he conocido hermanos, ¿sí?, que conocí un hermano tremendo, que él era súper infiel a la esposa un montón de veces y se lo cacharon un montón de veces. Pero ahí estaba. Y un día le falló a la esposa. Hermano, nunca le pudo perdonar. Claro que sí. Terrible. Y a él lo habían perdonado un montón de veces usted. Yo ya no hallaba qué decirle yo. Hermano, pero ¿y cuántas veces te lo has hecho tú? Ay, Dios, un montón, ya ni la cuenta tengo, me dijo. Pero y entonces, ¿ya te pidió perdón tu esposa? Sí, ya me pidió perdón. Pero no. Entonces, hermano, ahora es de moda, ahora usted va a ver los predicadores separándose de sus mujeres. ¿Pero por qué? ¿Por qué no lo perdonan? ¿Por qué no la perdonan? Lo que sea, cualquier cosa. Deberíamos de tener la capacidad de perdonarnos unos a otros cualquier cosa, así como Cristo. Esa es la ley de Cristo. La capacidad de poder perdonar aún sea lo más grande que te puedan hacer. Tenemos que, ¿se acuerda que hablamos del amor? Ya no sé ni qué les he hablado ni qué no les he hablado, sinceramente, ¿verdad? Pero hablamos de lo importante que era el amor, ¿verdad? De que debemos que movernos en el amor, alcanzar ese amor. Y con ese amor del Señor podríamos perdonar cualquier cosa. Cualquier cosa. Traiciones, habladurías en contra tuya, cualquier cosa. Si alcanzáramos, cuando les hablé de la máxima del amor de Corintios 13 fue, allí hablamos de eso. Qué importante era eso.
Entonces, vaya, imagínense, sigamos con la extensión del mandamiento acá, para que tengamos claro lo que es la ley de Cristo. Dice el versículo 39, oiga lo que dice el 39. Dice, pero yo les digo, el 38, para entenderlo, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, mas yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la izquierda, la otra. Y al que quiera ponerte a pleito, dice, y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y empieza a extender más, dice. Y cualquiera que te obligue a llevar una carga, una milla, dice, llévala dos. Y el que te pida, dale, y ella empieza más. Y dice el versículo 40, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, aquí otra extensión, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que los aborrecen, orad por los que los ultrajan y los persiguen. Interesante, ¿va? La ley de Cristo nos demanda más de lo que la ley demanda normalmente. Pues tenemos que llegar más lejos. Entonces eso es lo que estaba haciendo referencia, hermano, el Señor en este pasaje. Llevar las cargas los unos de los otros es una manera de cumplir la ley de Cristo. Si tú quieres cumplir la ley normal, no estarías obligado a eso. Pero si quieres cumplir la ley de Cristo, que te demanda más porque te dio mayor capacidad, nadie en el Antiguo Testamento, cuando la ley estaba vigente para todo esto, nadie, ninguno de los antiguos pudieron tener al Espíritu Santo dentro de ellos. El Espíritu de Dios se movía alrededor de ellos, pero nunca lo tenían dentro. Pero cuando el Señor viene, hermano, y establece la iglesia, el Espíritu de Dios se metió en la vida. Por eso nosotros sí tenemos capacidad para cumplir esto. Los antiguos no, pero nosotros sí. Porque ya el Señor nos preparó, nos dio un Espíritu Santo que es poderoso dentro de nosotros. Muchas veces nosotros mismos no le permitimos hacer todo lo que quiere hacer y debería hacer. Pero porque nosotros no le permitimos, pero ahí está. Por eso es de que el Señor fácilmente extendió el mandamiento. Entonces nosotros, el llamado para nosotros, hermano, es que de alguna manera nosotros tenemos que aprender a distinguir primero en nosotros mismos para poder pedir ayuda a otros cuando la carga es pesada. Cuando tu carga es pesada, no tengas temor de buscar ayuda, pero eso sí, no te exime la responsabilidad de que tú también participes en llevar la carga. Vas a poner a otros a orar por tu familia en conversa, está bueno, hazlo, pero tú tienes que estar orando también por eso. ¿Atraviesas alguna dificultad económica o alguna dificultad laboral o cualquier cosa, ¿verdad? Y pides ayuda, que oren, qué bueno, está bien, porque es pesada carga, pero tú tienes que involucrarte también en eso. No significa dejar a los demás en eso. No significa poner a todos, hermano, ¿y uno qué? Viendo el partido del Barça, ¿no? Si algo te aflige, está bueno, compártelo para que otros se aflijan también contigo y que clamen a Dios contigo y que supliquen a Dios contigo, sí, pero tú tienes que hacerlo también. Y habrá otras cosas que son cargas ligeras. Tienes que aprender, cargas ligeras. Tienes que distinguir. Porque si no llevas ni siquiera las cargas que son ligeras, entonces tienes un problema serio. Tienes un problema serio, hermano. No, hay cosas que tú tienes que aprender a llevarlas tú. Cosas que Dios va a permitir, algunas situaciones difíciles o conflictos que Dios va a permitir en tu vida para que tú te vuelvas fuerte, para que tú te ejercites en esto y puedas llevar esas cargas, y puedas llevar esas dificultades, puedas sobrellevar eso, para que cuando veas la solución del Señor, hermano, y vas a ver la gloria y vas a saber que tú estuviste clamando y pidiendo la vida. Entonces tenemos que saber distinguir, saber tratar nuestra carga. Van a haber dificultades. Nadie, que bueno fuera que cuando uno viene al Evangelio, sería extraordinario que uno ya no tuviera ninguna dificultad, sería glorioso. Pero no pasa así. Realmente todos venimos al Evangelio y no significa eso que ya no van a haber algunas dificultades, a veces de familia, a veces laborales, a veces no. Y que se vuelven carga, o sea, se vuelven una preocupación en tu vida y que quieres resolverlas. Entonces, todos los cristianos nos toca pasar por eso.
El asunto es saber cómo manejarlo. Ese es el punto. Saber cómo manejarlo. Entonces hay una parte de la escritura que tenemos que leer y que usted ya la conoce acerca de cómo vamos a manejar nuestras cargas. Dice acá Filipenses capítulo 4, hay varias maneras, pero vamos a ver esta. Filipenses capítulo 4, si usted me acompaña. Y aquí hay, esto es algo bien práctico que todos los cristianos tenemos que aprender a hacer, ¿verdad? ¿Cómo vamos a sobrellevar nuestras cargas, nuestras dificultades y todo? Bueno, haciendo lo que dice el libro de Filipenses en el capítulo número 4 y el versículo 7, que yo sé que usted ya se lo puede de memoria, ¿verdad? Lo vamos a leer literal. 4:19, perdón, 4:7. Aquí está. Dice, leamos desde el 5, desde el 6, dice, por nada estéis afanosos, dice, o sea, hermano, por nada estéis cargados, por nada estéis preocupados, que nada te haga olvidarte del Señor, que por nada estéis afanosos, dice, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, dice, con oración en toda oración y ruego con acción de gracias. Versículo 6. Oiga, esa es nuestra labor. Entonces usted debe aprender a sobrellevar su carga. ¿Cómo va a llevar sobre su carga? Su carga ligera y toda su carga usted la va a poder sobrellevar si involucra al Señor en ella. Involucra al Señor. ¿Y cómo involucro al Señor en mi carga? Haciendo esto, orando, poniéndolo al tanto. Pues si el Señor ya sabe, si Él sabe todo, hermano. Pero aquí no se trata de eso. Aquí se trata de que cuando usted le invoca el nombre de Dios y cuando usted le cuenta al Señor su carga, Él ya la sabía, pero cuando usted se la cuenta y todo, entonces Él se involucra en usted, en el asunto. Pero cuando nosotros no hacemos eso, entonces lo dejamos fuera. Y creemos que somos campeones y lo vamos a resolver nosotros, ¿verdad? Muchas cosas. Entonces esta exhortación es importante. O sea, el que no hace eso, entonces la carga se le hace más pesada y más grande. O sea, no estéis afanosos. Cuando habla de una persona afanada, es una persona que está sobrecargada con la dificultad o con lo que desea alcanzar. Está sobrecargada, un sobrepeso. Entonces, para que no esté eso, para que estés en la medida correcta, dice, tienes que aprender a ir delante del Señor y exponerle, Señor, mira, Señor, mi mujer me trata muy mal, por favor, haz algo. No sé, o al revés, ¿verdad? Señor, mira, mi marido me trata muy mal, haz algo. Mira, Señor, mis hijos. Mira, Señor, lo que ustedes tengan. El jefe, mira tanta injusticia en el trabajo, Señor, ayúdame. Haz algo, toca el corazón del jefe, dile algo. Y así uno involucra al Señor en la carga que uno tiene, en la preocupación que uno tiene. Señor, mi presupuesto está aumentando, Señor, mis gastos y mis ingresos, no, Señor, ¿qué hago? Dime, ¿qué? Y empieza usted a hablar con Él. Entonces Dios va a participar en eso. Pero este es el primer paso. Es importante llevar nuestras cargas al Señor. El Señor dijo, en la Escritura hay un pasaje, el Señor, Mateo, no lo busque, pero dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar. Entonces tenemos que aprender a ir al Señor. Y cualquiera que sean las cosas que usted desea alcanzar, las cosas que le están saliendo mal, las situaciones en su entorno que le causan dificultad, usted tiene que aprender a ir al pie del Señor y depositarlo a los pies del Señor. ¿Cuántas veces tengo que ir? Hasta que pase lo que sucede en el versículo 7. El versículo 6 dice qué hacer y oiga la respuesta, versículo 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjese que a mí me impacta porque no dice el versículo 7, no dice, y entonces Dios te va a resolver, no dice eso. Te lo va a dar lo que le estás pidiendo. No, aquí dice que Dios va, hermano, a guardar nuestros corazones para que no estés sobrecargado. Y la situación que tú le expones al Señor, el Señor la va a resolver en su momento. Pero si no es el momento, de todas maneras hiciste bien, porque aunque el Señor no resuelva en ese instante, tú vas a estar aligerado en tu carga. No vas a estar con aquel peso.
sino que te vas a sentir más liviano. Sabes que hay un asunto que resolver, pero sabes que Dios te va a ayudar a resolverlo. Entonces descansas en eso. ¿No le ha pasado a usted? Que cuando uno ya sabe que el Señor está involucrado en el asunto, uno descansa y dice, no, ya Dios sabe qué va a hacer. Dios sabe cómo va a resolver eso. Estoy orando al Señor. Entonces uno descansa. La carga se hace ligera, ya no es pesada. Y usted espera en Dios. Pero este es el procedimiento. Dios se encarga de poner paz en nuestros corazones hasta que lo resuelva. Dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Entonces Él se aligera la carga. Hay personas que están acostumbradas a estar cargadas, como sucedió en una ocasión allá en Guatemala. Yo antes de estar acá, yo hacía labor en el interior de la República, iba a predicar hacia los pueblos. Y yendo una vez me llamó la atención, no se me olvidó, nunca se me olvidó, ya de esto que le voy a contar hace 40 años, pero no se me olvida. Pero me impactó de tal manera, Dios hizo que me quedara grabada, porque había lugares en los que uno pedía ray, porque no habían buses, y entonces los pickups le daban a uno ray y uno se movía. Pero fue curioso que íbamos en un pickup, vamos a predicar a una aldea de Cobán, íbamos en el pickup de los que llevábamos. Y le dieron ray a una señora que llevaba su canasto, no sé ni qué llevaba en su canasto, cabeza, iba caminando. Entonces cuando iba caminando el pick-up dijo, súbase la señora. Y la señora se subió. Pero lo curioso es que subió al pick-up y con el canasto en la cabeza. Y no se quitó el canasto de la cabeza. Hasta que se bajó con el canasto en la cabeza. O sea que esa señora trataron de aligerarle la carga y no seguía ella con su canasto en la cabeza. ¿Sabe por qué? No sé. Entonces hay cristianos así que no les gusta, que a veces no van a los pies del Señor porque no quieren descargarse, quieren sentirse así. ¿Sí? Quieren siempre sentirse así, o sea, quieren tener la carga. A veces la carga se vuelve como una carta de presentación. ¿Sí? A veces hay personas que buscan que las demás se conmiseren de ellos. Así es la palabra, conmiserarse, ¿va? Y entonces sostienen la carga por causa de eso. Eso es un defecto del alma, eso está malo, eso hay que restaurarlo. ¿Tú vas a llevar carga? Sí, vas a llevar carga. De hecho, la Escritura nos habla de eso. Hay que llevar la cruz de Cristo. Hay que, dice, llevar mi yugo sobre vosotros. Y todo eso es cierto, pero hay que saber llevar eso. Hay que saber llevar eso. Entonces, la manera de llevarlo es esto que te estoy diciendo ahora. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Y el siguiente versículo dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Qué raro, ¿va? Yo lo voy a hacer descansar, vengan. Y les pone un yugo. Y la carga. En ese pasaje dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque aunque el Señor nos ha puesto un yugo que es caminar con Él, pero hermano, Él hace la mayor parte del trabajo. Caminas con Él la mayor parte del trabajo. Llevas cargas, sí llevas cosas, pero se van a ir resolviendo. El Señor va a hacer más ligero todo. El que aprende a caminar con el yugo del Señor, su carga va a ser ligera. Va a estar tranquilo. Pero miren usted, ya sacaron la lista en la empresa de todos los que van a despedir y ahí está mi nombre, sí. Qué difícil debe ser eso, ahí nunca ha pasado. Dios sabrá. El que va con el Señor, hermano, encuentra lo que para nosotros es una carga pesada, para Él va a ser una carga ligera. Entonces es importante caminar en esto. Es importante ayudarnos unos a otros, sí, en las pesadas cargas. Es importante distinguir la carga pesada de la carga ligera. Es importante. Y es importante que cada vez que tú pidas auxilio en las cargas pesadas, aprendas que no te exime a ti de que tienes que también que involucrarte, ¿verdad?, en llevar la carga. Cuando otros te ayudan, no te hagas el desentendido, ¿verdad? Como cuando estamos empujando un carro, ¿verdad? Y el dueño del carro, ayúdame a empujar, sí, va. Y ella no empuja a él, solo nosotros, no sirve así, va.
no sirve así la cosa, ¿no? Vamos a empujar todos. Entonces, cuando usted pide ayuda, está bueno que otros le ayuden, pero usted es el principal responsable de llevar la carga también. Entonces es interesante, pero así es siempre lectura, ¿verdad? Que pareciera una contradicción. Está leyendo y usted dice en el versículo 2, sobrellevar la carga los unos de los otros, y en el versículo 2 versículos más abajo dice que cada uno lleve su carga. Dice uno, pero Pablo, ¿qué le está pasando? Al fin, ¿qué quiere? Suena contradictorio, pero no es contradictorio. Las cargas ligeras, aprende a llevarlas tú. Aprende a llevarlas. Sé valiente, esfuérzate, resuelve, camina, confía en Dios, anímate, ve hacia adelante. Y en las cosas que de verdad son muy pesadas, que te quitan el sueño, que de verdad hasta te pueden ocasionar enfermedades físicas, aquellas cosas bien, pide auxilio, pide ayuda, apóyate en los hermanos más maduros, en los hermanos más adultos, ¿verdad? Apóyate en ellos, pide auxilio y con ellos lleva la carga también. No te quedes sin llevar nada. Amén. Vamos a orar. Incline su rostro un momento, por favor. Que Dios nos ayude, que podamos nosotros identificar con claridad y que tú y yo no seamos gente perezosa que no quiera llevar su carga. Tenemos que aprender a llevar cada uno la responsabilidad en las cosas terrenales que le correspondan. Cada uno debe ser fuerte, debe ser responsable, debe de asumir. Y en aquellas cosas difíciles, hermano, no tengas temor de pedir ayuda. Solamente no te desligues de ello. Debes de saber que tú eres el protagonista, el principal, el que va a clamar más que todos por causa de eso que hay que llevar. Aleluya. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Aleluya, aleluya. ¿Te preocupa algo esta noche? ¿Tienes alguna preocupación en tu vida? ¿Te preocupan los que tu familia no han recibido al Señor? ¿Te preocupan situaciones laborales que se están dando en el trabajo? ¿Te preocupa alguna situación, hermano, en tu vida? Esta noche tienes la oportunidad de poner a los pies del Señor toda carga, todas aquellas cosas que te preocupan, hermana. Puedes hoy ponerla a los pies del Señor. Hoy vengamos todos, como dice esa palabra, vengamos todos. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, vengan a mí. Hoy es una gran oportunidad de decirle, Señor, yo vengo a ti hoy. Señor, mira, esto es lo que a mí me preocupa hoy. Me preocupan mi salud, me preocupan las cosas de mi casa que no se han resuelto. Me preocupan las situaciones del trabajo. Señor, mira cuánta injusticia, cuántas cosas pasan. Te preocupa tu esposo, te preocupa tu esposa, te preocupan tus hijos que no se interesan por el Señor. Es esta noche decirle a Dios, aquí está, en esto me preocupa, necesito tu ayuda, ayúdame a resolver esto. Señor, qué difícil se me ha vuelto resolver esto. Esta noche, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hoy venimos a ti, Señor, a depositar a tus pies toda carga pesada. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, todas aquellas cosas difíciles que crean afán, que crean angustia, Señor, toda carga hoy la ponemos a tus pies.
cuestiones emocionales. Aleluya. Aquí están, Dios, aquí están, Señor. Necesitamos que obres. Necesitamos que resuelvas. Necesitamos ver tu mano resolviendo estas cosas, Dios. Obra poderosamente en ellas. Hoy las ponemos delante de ti a tus pies, Señor. Vamos a ver tu mano poderosa resolviendo. Obra, Señor. Ministra, Señor, nuestra vida. Jehová es la fortaleza de mi vida. Él es mi Dios, mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temer? ¿De quién temer? Hubiera yo desmayado, si no habría de creer que vería la bondad del Señor. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Bendice a tu pueblo, Señor, esta noche, congregado en este lugar, Dios. Bendice a cada uno, Dios. Muévete en sus vidas. Revélate más y más a sus vidas cada vez, Señor. Nos conviene de regreso a casa cada uno, Señor. Que tu bendición, Dios, nunca nos falte en este lugar, Padre. Bendice siempre, siempre a tu pueblo, Señor. Guárdale, Dios, llévales con bien, Señor. En el nombre de Jesús.